Queremos narrar la historia de un viejo habitante de San Carlos de Bariloche, una ciudad patagónica que creció también gracias a su aporte. Intentaremos encontrar sus huellas, si es que queda alguna, en medio del actual comercio turístico. Ubicado al sur del continente, Bariloche, que hace 50 años era un pueblito desconocido, es hoy el centro de esquí más importante de Sudamérica. Lejos de la ciudad, pero con posibilidades de poder observarla, vive don Otto Meiling, quien dice llamarse también el Gringo Loco, como lo apodaron muchas veces desde que llegó a la Argentina en 1924. Im Großen und Ganzen war es eben diese. En general se puede decir que fue esa adolescencia tan alterada que tuve por la Primera Guerra, ¿no es cierto? Esa lucha de las civilizaciones y las culturas entre sí. Se habló mucho, pero detrás había poco o nada. Nada que a uno lo pudiera haber movilizado. Entonces me dije, bueno, me doy una vuelta por el mundo. Yo querría haber estado una vez en cada lugar, para saber a dónde podría eventualmente instalarme en forma definitiva. Rutsche mal ein bisschen die Welt rum. Ich wollte überall einmal gewesen sein, ne? Damit ich wüsste, wo ich mich festsetzen konnte. Ne?
Ich war immer so mehr oder weniger ein bisschen... Yo siempre fui medio andariego, siempre me escapé, me fui corriendo hacia algún lado. Pareciera que ya de chico me preparaba para mi futura especie de profesión, ¿no? Afuera, estar afuera, al aire libre. La idea de que desde chico siempre tuve, la de ser guardabosques o cazador, me siguió una y otra vez. Y así fue que llegué a la Argentina. Y me escondí en el bosque. Increíble, ¿no? Immer und immer wieder verfolgt. Ne? Und dadurch bin ich eben bis nach Argentinien gekommen und habe mich im Wald versteckt dann. Eigenartig, ne? Ich bin 19 mit der Schule fertig. En 1919 terminé mis estudios secundarios. Y allí se terminó todo. No había trabajo ni nada. No había siquiera para comer. Fueron años muy difíciles, realmente difíciles. Así que cuando fui mayor de edad dije, bueno, ahora me mando a mudar. Y me mandé a mudar. Mi padre, que como trabajador había recorrido Alemania de norte a sur y de este a oeste, me contagió un poco su espíritu de viajero. Y yo quería llegar un poco más lejos que mi padre. Sí, increíbles destinos que se van desplazando y acomodando, ¿no? Sí, sí. Doch, ja. Die Einwanderer, die wurden behandelt, als ob... Al llegar, los extranjeros fuimos tratados sin ninguna consideración. Y de casualidad conseguí empleo en lo de una familia austríaca. Luz se llamaba la pequeña empresa. Allí se reparaban lámparas de radio quemadas. Pero después aquello ya no era un negocio porque llegaban grandes cantidades de lámparas importadas a precios más bajos de lo que costaba la reparación. Entonces, esta gente se dedicó a otra clase de lámparas, las de radio, que eran más complicadas. A mí me entusiasmó, aprendí algo nuevo y participé de la renovación del negocio. Mich hat's begeistert, da habe ich wieder was Neues gelernt, nicht? Und habe jetzt eben mitgemacht, nicht? Ruf Luz, ja. Wie viele Jahre war ich denn bei... ¿Cuántos años estuve en Ruf Luz? No sé, tendría que revisar mis anotaciones. Anotaciones me voy a durchlesen, sonst nicht. Habe ich gemerkt, dass de todas maneras, cuando me di cuenta que dañaba mi salud, me fui. Y me fui de Buenos Aires. Yo iba en dirección al sur de Chile. Y me quedé enganchado en Bariloche. Increíble, ¿no? Cómo el destino a uno lo va empujando hasta dar con el lugar al que uno pertenece. Sí, sí.
El tren iba hasta Bahía Blanca y desde allí bordeaba la costa hasta Patagones. En Patagones no había aún un puente para cruzar el río, pero del otro lado esperaba el tren para viajar hasta aquí. De manera que había que cruzar con una balsa y luego seguía el viaje con el trencito hasta Pilcanilleu, que entonces se llamaba Punta Rieles. Auf der anderen Seite und dann ging es weiter mit dem Pummelzügle nach Pilcanilleu. Das hieß damals Punta Rieles, Ende der Reise. Fin del viaje, ¿no? Y allí quedaba uno. ¿Y Bariloche? Ah, no. Eso queda a 70 kilómetros, nos decían. Entonces hablé con el chofer de un camión que me dijo, ayúdame a cargar y te llevo. Y bueno, por lo menos ya estaba más cerca de llegar. Más adelante tuvimos que esperar frente a un río, porque había tal cantidad de agua que impedía el cruce del camión en balsa. Am Fluss warten, denn die Fähre konnte nicht den Kamion rüberbringen, es war zu viel Wasser hoch. Era un obstáculo tras otro, tantos que se preguntaba uno, ¿cómo se hace para llegar a Bariloche? Pero igual, aquí estamos todavía, ¿no? No, fue realmente interesante ese viaje exploratorio del gringo hacia Bariloche. Des Gringo nach Bariloche. Natürlich, wie ich mit diesem, der mich sozusagen... Por supuesto que al chofer del viejo camioncito le hice muchas preguntas. Y así fue que él me contó de un tal Hildebrandt, que había abierto una oficina para recibir a turistas. Como eso me interesó tanto, me bajé directamente frente a lo de Hildebrandt. Este me invitó a pasar, me dio alojamiento, hablamos y pronto me convertí en socio de Hildebrandt. Así la agencia pasó a llamarse Hildebrandt y Meiling. Prácticamente Bariloche era en realidad una única calle, no más, lo que se llama la calle principal y nada más. Y había allí en los alrededores pequeños y humildes ranchitos de madera. Así era Bariloche en sus inicios. La historia de Bariloche. Es imposible encontrar a alguien que la sepa contar correctamente. Cada uno la sabe siempre mejor, o quisiera saberla mejor, ¿no? Oder möchte es besser wissen, ne? Tres amigos emprendedores se encontraron a comienzos de los años 30 a orillas del lago Moreno: Thienemann, Tutzauer y Meiling. Horst Thienemann, un ingeniero naval de Letonia, tenía aquí su propio astillero. Para muchos inmigrantes chilenos y europeos, este fue su primer lugar de trabajo. Meiling conoció a Thienemann e inmediatamente hizo venir a su amigo Heriberto Tutzauer, que era carpintero.
Los tres observaron las laderas de los cerros llenas de nieve y coincidieron en una idea: hacer esquíes. Thienemann, debido a una enfermedad, no pudo hablar con nosotros. Su mujer recuerda el año 1930. Mayling llegó y primero se asoció con el alemán Hildebrand, el de la agencia de turismo, y él hizo venir a Tutzauer, que comenzó a trabajar con nosotros. Tutzauer era carpintero. Ese era su oficio, carpintero. Nosotros comenzamos a fabricar esquíes y todo eso, porque hacía falta. Ese tipo de material no existía. Y nosotros utilizamos todo tipo de elementos y madera de aquí. No importamos nada. Y pusimos en pie una verdadera industria regional. Mayling empezó con el esquí, pero con toda seguridad. Mayling fue el primero que dio cursos de esquí. Mayling empezó con el esquí y Tutzauer y mi marido construyeron los primeros esquíes. Como Thienemann era constructor de lanchas, sabía muy bien cómo doblar y enderezar la madera. Eso ya nos ayudó bastante. Y Tutzauer trabajaba en el astillero. Sí, bueno, nosotros comenzamos a orientarnos por libros y revistas. Tratamos de sacar las medidas de cómo tenían que ser los esquíes. De acuerdo a lo que decían los libros, construimos los esquíes. Sí, aquí construimos los primeros esquíes. Y también esas redes para poder caminar, esas cosas. Usted sabe cómo son. Medio baladas para poder caminar sobre la nieve. Eso también se hizo aquí. Mientras Thienemann continuó con la construcción de lanchas en el lago Moreno, Mayling y Tutzauer abrieron en Bariloche un pequeño negocio de recuerdos regionales. En el verano los dos amigos se dedicaron a escalar las montañas de la zona y en poco tiempo Otto Mayling estuvo en condiciones de escribir la primera guía turística de la región. Y en el invierno probaban los esquíes de fabricación propia. Ese fue el comienzo. Ambos fueron los pioneros de los deportes de montaña en la Argentina. Wir haben da zusammen gewohnt da. Erst hat da vorne ein Haus gehabt. Nosotros vivimos juntos aquí. Al principio él ocupaba una casa un poco más abajo de donde se encuentra la aduana, porque él era el responsable de la navegación en el lago como empleado de Capraro. Como jefe de navegación despachaba desde allí las lanchas y se ocupaba de todo el tránsito lacustre. Más tarde construimos aquí un taller y así empezamos con la verdadera fabricación de esquíes. Al principio no conocíamos nada y entonces fuimos a todos lados con gran curiosidad. Encontramos cerros con muy buenas condiciones para el esquí y allí organizamos la mayoría de las carreras. Kolossale Skihänge, wunderschöne Skihänge. Und da haben wir die meisten Skirennen dann da gemacht, nicht? De inmediato hubo un gran entusiasmo en la población para semejantes empresas, ¿no? Y participaron todos, no un par de amigos. Da waren alle dabei, nicht nur ein paar, nicht? Había hombres, mujeres, también niños. Aunque a veces había que llevarlos al hombro porque se enterraban en la nieve hasta el cuello. Die versanken im Schnee bis zum Hals, nicht? Da hat man sie immer am Buckel genommen.
Ja, hartstikke dumm. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Vamos. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Also. Ja, ja. So. Und den Laden wieder dicht machen sonst. Zur Gründung von Club Andino ist es gekommen. A la fundación del Club Andino Bariloche se llegó porque aquí ya vivía el doctor Neumayer y él, como descendiente de suizos, tenía experiencia en ese sentido. Él sabía cómo era y a raíz de esto hablamos varias veces de fundar nosotros también un club y lo fundamos. Haben wir dann immer mal gesprochen, haben wir gesagt, wir können doch hier auch einen Club gründen, nicht wahr? Und haben ihn gegründet, nicht? Und dazu haben wir den... Y para eso aprovechamos e incluimos al entonces intendente de Bariloche, también de origen suizo, don Emilio Frey. Von vielen Jahren zurück, nicht? Von der Schweizer Kolonie da oben. Und dann Reinaldo Knapp. Después estaba Reinaldo Knapp, que tenía varios automóviles, y así recorrimos toda la región, metiendo la nariz en todos lados, observando lo que estaba por hacerse y lo que se podía hacer. Y eso nos dio buenos resultados. López haben wir da eben die erste Schutzhütte gebaut, damit wir... En el Cerro Otto construimos el primer refugio para poder disfrutar del lugar también en el invierno. El problema siempre fue llegar hasta allá arriba. Así que había que usar esquíes prácticamente desde abajo del todo. Eso sí que era un desgaste. Además, la mochila estaba llena de comida para aguantar allá arriba, ¿no? Nosotros habíamos organizado una especie de depósito de alimentos en el refugio
pero la mayor parte de las veces había sido consumido por la gente que subía sin suficiente comida. Pocos años más tarde, la llegada del primer tren interrumpía la siesta del pueblito. Y así comenzaron a llegar los amantes de la naturaleza, los turistas, los recién casados y también algunos integrantes de la alta sociedad de Buenos Aires. Parques Nacionales se hizo cargo del lugar y paulatinamente Bariloche se fue convirtiendo en un moderno centro turístico. Parques Nationales hat den Hans Nöbel rüberkommen lassen, Parques Nacionales hizo venir a Hans Nöbel, que algunos habían conocido en Europa en los Alpes. Se le pagó el viaje, se le pagaron los honorarios y él quiso, digamos, organizar la cosa. Y organizó todo para su bolsillo. Y nosotros nos quedamos cortos. El centro de esquí en el Catedral fue una idea impuesta por Nöbel, porque ella no podía retornar a Europa, porque allá ya comenzaba la guerra, ¿no? Y entonces él pretendió que yo organizara las cosas para su beneficio. Mediodía estuve trabajando con él y me alcanzó para darme cuenta de que así me autodestruía. Y entonces les dije que él hiciera lo que creía que estaba bien y yo haría lo que creía que era más correcto. Y así fue, que gracias a Dios nos dividimos a tiempo, ¿no? Maylin era medio bruto, le faltaba delicadeza para esquiar. Nöbel era distinto. Maylin y Nöbel eran absolutamente diferentes. Bueno, Nöbel le había dado clases al hijo del rey de Italia. Seguro que tenía que tener otros modales. Cuando vino con Parques, Nöbel era un pequeño dios. Todos se encolumnaron detrás de Nöbel. Y todo lo que él decía o lo que él tenía era lo más importante. Está bien, él esquiaba muy bien. Nosotros esquiábamos bien también. Pero él andaba tan elegantemente. Eso impresiona a la gente. Y todos corrieron detrás de él. Entonces nosotros dejamos de tener valor. Yo me retiré porque considero que el Cerro Otto es más que suficiente para principiantes, porque de eso se trataba. Nosotros no teníamos esquiadores con experiencia. Algunos de Buenos Aires que podían costearse el lujo de llegar hasta aquí, esos fueron lógicamente en Catedral. Otto Maylin decidió no participar del negocio turístico que a 10 años de su llegada comenzaba a florecer. Él tenía un sueño y no iba a permitir que se lo quitaran. Entre naturalista y boy scout, construyó su propio imperio cerca de la cumbre del Cerro Otto, la escuela de esquí tronador. Esta estaba provista de un taller en el que se fabricaban esquíes y bastones de marca propia, Tronador. Para sus huéspedes casados, construyó 3 cabañas. Los demás eran alojados en un gran albergue comunitario. Aquí se debía vivir como si el tiempo se hubiera detenido. En las cabañas no había electricidad y sus clientes debían achar la leña y bombear ellos mismos el agua. Maylin no aceptaba el uso de automóviles. Así como él en su momento había conquistado las altas cumbres cordilleranas, los recién llegados a la estación ferroviaria debían recorrer a pie el trayecto hasta su hostería. Maylin los acompañaba con su arnés portabaúles. Lo que para sus alumnos era tortuoso, para él era placentero. Sin pausa debían seguirlo todo el día por las laderas de los cerros hasta caer rendidos sobre las duras camas del hospedaje. Todo debía funcionar a su modo, y él mismo no se daba cuenta de cómo iba cambiando el mundo a su alrededor. Y así, mientras el Cerro Catedral contaba cada año con más esquiadores,
donde además se había construido un medio de elevación, la escuela de esquí tronador fue perdiendo alumnos. Al final el viejo se quedó solo y ya no quedaba nadie cerca que pudiera temer el paso de su regimiento. Ningún colaborador, ningún huésped, ningún amigo. Yo era muy severo, ¿no? Yo quise mantener el orden, o creí poder mantener el orden, pero no había caso, era imposible. Apenas pasaba el marco de la puerta, era todo un caos. A las 10 debía reinar silencio de cabaña, y cuando volvía a las 10:30 estaban todos levantados y tomando. Y eso, por supuesto, me irritaba, porque un albergue es un albergue, y no un local público. Al principio la gente llamó a Otto Mayling el gringo loco porque tenía ideas locas y las concretaba realmente. Pero más tarde se lo llamó así porque tal vez se había vuelto un poco loco. Periódicamente, con su catalejo, observa la ciudad por la cual hizo tanto. Das ist eben das Komische bei ihm. Auf der einen Seite, da will den Holzhacker. Eso fue siempre lo extraño en él. Por un lado la jugó de montañés pintoresco y por el otro de académico. Y eso no va. Una de dos, o soy pintoresco o soy académico. Das passt nicht zusammen. Entweder bin ich Holzhackerbu oder ich bin ein Gelehrter. Yo me casé una vez porque, ¿cómo podría decirlo? Tenía expectativas, pero no. Mejor dicho, el casado fui yo. Él tuvo una mujer, pero tampoco compatibilizó con ella. Una rica. Ella vivía abajo en su castillo, digamos, en su chalet, y él vivía arriba en su choza. Sie hat unten bei ihren Eltern gelebt. Die hat unten ein Haus. Ella vivía abajo en lo de sus padres. Tenía una casa más abajo. Más abajo, prácticamente en Bariloche. No directamente en Bariloche, pero un poco más arriba. Tenía una casa con sus padres y sus tíos. Y él vivía arriba. Pero no duró mucho tiempo. Ella estaba instalada allá abajo. Le conseguí un terreno y todo. Porque yo pensaba entonces que eso era una vida familiar. Pero y a pesar de eso, probé por segunda vez y volví a fallar. Y bueno, puede suceder. Hoy estoy más que prevenido. Yo creía que aquí arriba iba a encontrar más personas que querrían vivir una vida como la mía. Sí, yo creía que la incorporarían o que la imitarían o que se concentrarían un poquito en esto, ¿no? Ein bisschen konzentrieren auf das, ne? Aber. Nein, es ist eben der ganze, wollen wir sagen, die ganze Weltpolitik. Pero también está relacionado con la política internacional actual. A partir de la guerra y las tensiones, siempre se volvió una y otra vez a convulsionar todo. Nunca se pudo realizar algo sobre bases sólidas. Aufbauend.
verwirklichen. Desde hace 46 años vive solo en su cerro. En el invierno se encuentra a veces aislado del mundo. Si la cantidad de nieve se lo permite, el anciano de 83 años desciende al pueblo una vez al mes a buscar su jubilación, la correspondencia y algunos alimentos. Él hizo mucho por la región, eso hay que decirlo. Empezó con las excursiones guiadas para turistas, excursiones de montaña. Él hizo mucho por Bariloche. Él fue el primero que se interesó por el turismo en esa dirección, y con el andinismo y el esquí. En todo eso el pionero fue él. Foto. La madre con el hijo la foto. ¿Qué trato? 40 noches. Una, dos. Ahí en la Antú, no te asustes, gorda, que no te hace nada. Ahí seguimos 40. Pero mostrámelo un poquito. Muy bien, a ver la sonrisa de todos ustedes. A ver, ahí, ¿está listo? A ver, señora. Sobre la calle principal que él mismo cruzara 50 años atrás, se siente un extraño, y extraño es también para los demás. Solo pocos lo reconocen. Ah, no, entonces hay que andar a pata. Chao, te gusto saludarlo. En el banco retira su jubilación, una pensión que el Estado argentino le paga a aquellos extranjeros que hicieron mucho por el país. 5.000 pesos, una suma que está por debajo del salario mínimo y de la que en Argentina nadie podría vivir. A ver si hay plata para mí, papel. ¿Cómo anda esa actividad? Bien, bien. ¿Anda esquiando ya? ¿Eh? ¿Ya anda esquiando o no? ¿Anduvo esquiando? Oh, Pero los papelitos, los billetes que le cuentan, para Mayling tienen poco valor. Él no sabría en qué gastar tanto dinero.
Luego de medio día en la ciudad, Otto Meiling regresa hasta el próximo mes a su refugio. De esta manera le da a aquellos que aún lo recuerdan una señal de vida.